Saludos a todos. Continuando con la formación de circuitos eléctricos, en estos últimos capítulos estamos estudiando el teorema de Norton. El teorema de Norton nos permite reducir circuitos lineales a una sola fuente y una sola resistencia en paralelo. Estos tienen distintas aplicaciones, básicamente en circuitos lineales, y su función es simplificar cálculos y también el uso de dispositivos. Veamos este ejemplo. Acá nos piden hallar el equivalente Norton del siguiente circuito. Tenemos que hallar la resistencia Norton y la corriente Norton en estas dos puntas de medición, el punto A y el punto B. Veamos cómo se soluciona. En el capítulo anterior vimos este ejercicio en el cual se nos pide poder hallar la corriente de Norton y la resistencia de Norton en estos dos puntos. Para ello es importante primero medir nuestro voltaje. Si nos damos cuenta, nos está marcando un voltaje de 6 voltios. Por lo tanto, nuestro circuito final debe de marcar exactamente lo mismo que este otro circuito. Para ello vamos entonces a empezar a transformar para hallar la resistencia Norton. Dice la regla que para hallar la resistencia Norton vamos a quitar la fuente que tenemos acá en este punto y vamos a sellar con un cortocircuito. Teniendo esto, nos damos cuenta que acá tenemos dos resistencias en serie. De hecho, estas las podríamos hacer una sola para todo el circuito. Esta va a quedar de 30 ohmios, eliminamos esta otra porque ya la agregamos en el otro valor. Puedo reducir esta resistencia acá y nos quedaríamos con esto. Teniendo esta resistencia, estas dos están en paralelo. Al ser del mismo valor, ambas recuerden que es la mitad de estas dos resistencias, o si queremos profundizar más en ello, podemos hacer R2 por R3 dividido R2 más R3. Y con eso entonces ya tendríamos el valor de la resistencia. En este caso va a ser una resistencia de 15. Entonces puedo eliminar esta otra resistencia y me quedaría solamente con esta, con un valor de 15 ohmios. Al tener esta resistencia nos damos cuenta que entonces ya nos quedamos con dos resistencias en serie. Para ello entonces sumamos ambas resistencias y nos da 40 más 15, 55 ohmios. Vamos a anotar ese dato entonces acá y decimos que la resistencia Norton es igual a 55 ohmios. Ok, ya tenemos hallada nuestra resistencia Norton. Vamos a regresar a como estaba el circuito inicial. Voy a anotarlo nuevamente. Dijimos que era resistencia Norton es igual a 55 ohmios. Ok, ya tenemos nuestra primera respuesta. Ahora necesitamos hallar la corriente Norton. Para ello dice que tenemos que cerrar el circuito en los puntos A y B. Con esto también recuerden que acá podemos de una vez reducir estas resistencias dejando a esta de 30 ohmios y quitando esta otra resistencia. No cambia en nada nuestro circuito acá. Por lo tanto entonces vamos a quitar esa y quedaría acá. En este punto entonces es bien interesante porque ahora vamos a determinar la corriente o el voltaje que pueda haber acá en este punto. Si nos damos cuenta, acá estamos teniendo dos resistencias en paralelo. ¿Qué es lo que va a suceder? Que acá vamos a tener un voltaje, le va a llegar a esta resistencia y va a salir otro voltaje en este punto. Ese voltaje
que va a salir para este punto es el mismo para estas resistencias. ¿Por qué? Porque están en paralelo y dice que en un circuito en paralelo el voltaje es el mismo. Significa entonces que necesitamos ahorita hallar nuestra corriente. Para ello entonces vamos a sacar estas dos resistencias, 40 por 30 dividido 40 más 30. A ver, 40 por 30 nos da 1200. 40 más 30 son 70, entonces dividido 70. Esto nos da 17.14. Esta resistencia entonces quedaría de 17.14 más 30 de esta otra resistencia para hallar la resistencia total. Damos más 30. Estamos teniendo una resistencia de 47.14. La resistencia total es 47.14. Ahora, corriente dice que es igual a voltaje partido resistencia. Por lo tanto, entonces 12 dividido 47.14, vamos a tener una corriente de 0.2545. Eso lo vamos a anotar acá. 0.2545. Ok. Ya tenemos la corriente que está en todo el circuito. Ahora, acá vamos a tener y vamos a verificar eso ahorita, ese dato, a ver si estamos teniendo esa corriente. Acá nos hace falta el GND, lo vamos a poner para poder simularlo. Vamos a medir que efectivamente tenemos esa corriente en estos puntos. Vamos a ver. Medimos acá, el voltaje no lo necesitamos, es la corriente y efectivamente, vean acá, 254 miliamperios. Y acá abajo también nos muestra 0.2545. Estamos teniendo la misma corriente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Acá en este punto vamos a tener la misma corriente, ¿sí? Solo que es negativa por el sentido de acá de la fuente. Pero en este punto, vean, acá vamos a tener que la corriente en este preciso nodo va a venirse una parte para acá y otra parte se va a venir para acá. La que a nosotros nos interesa es saber la corriente que va a pasar por esta resistencia y va a llegar hacia este punto, es decir, entre A y B. Para ello entonces vamos a determinar, aquí ya sabemos que es 0.2545. ¿Cuánto está consumiendo la R2? Voltaje es igual a corriente por resistencia, es decir, esta corriente que ya tenemos por la resistencia de 30 y está consumiendo 7.63 voltios. Veamos si eso es cierto. ¿Esta cuánto está consumiendo entonces? Vamos a ver. De acá hacia acá. ¿Ok? El voltaje es 12 menos 4.364. Lo voy a hacer acá con calculadora. 12 menos 4.364. Vamos a ver, 4.364 y nos da 7.63, que efectivamente es lo que nosotros hallamos acá en la calculadora de la computadora, 7.63 voltios. Significa entonces que estos 4.36 voltios son los que están llegando a este punto, a este nodo. Pero como estas dos resistencias están en paralelo, ese es el mismo voltaje que vamos a tener para esta como para esta. Comprobemos. Voy a medir acá y acá. Vamos a tener que el voltaje que estamos teniendo, vamos a ver, es 4.36, son 145 miliamperios. Vamos a ver, lo que necesito saber ahorita es, vamos a eliminar estos datos. Aquí está. 145 miliamperios. Vamos a ver en esta. 109 miliamperios. Eso es lo que a mí me interesa como corriente. Ahora, ¿cómo vamos a hallar eso? La corriente dice que es igual a voltaje partido resistencia. El voltaje que está llegando a esta resistencia es de 4.36 voltios, que es esto que nosotros tenemos acá. Entonces, vamos a decir
que 4.364 dividido resistencia de 40 es igual a 0.109. Es esto que tenemos acá, miren, 0.109 es la corriente que está pasando a través de esta resistencia y llegando hasta este punto, ¿sí? A este punto estamos teniendo entonces esta corriente de acá. Miren, esta no nos interesa ahorita. Ni esta, porque la 145 es la que va hacia abajo. Si sumamos la corriente de este más este, nos tiene que dar 0.2545, eso ya lo sabemos. Entonces, a este punto está llegando 109.1 miliamperios. Esa corriente, jóvenes, es la corriente de Norton. Para ello la vamos a anotar entonces acá. Vamos a decir que es, voy a verificar, 0.191. Corriente de Norton es igual a 0.191, ¿ok? Amperios. Es nuestra corriente de Norton. Con ello entonces ya hallamos los dos valores, la resistencia de Norton y la corriente de Norton. Para eso entonces voy a tomar ahora una fuente de corriente, la voy a girar y una resistencia de Norton. Recuerden que dice la regla que tienen que quedar en paralelo. La resistencia de Norton vale 55 ohmios y la corriente de Norton 0.191 amperios, o sea 109 miliamperios. Y acá en este punto, vamos a ponerlo acá igual, tenemos que tener 6 voltios, que es lo que nosotros tenemos en este de arriba. Ahora ya puedo quitar esta línea para poder hacer la medición. Voy a ponerle también su negativo y su nodo. Ahí estamos. Veamos entonces qué es lo que sucede. Vamos a agregar, acá voy a medir, que van a ser los últimos valores que nos van a aparecer acá. Voy a tener el voltaje. Efectivamente, jóvenes, tenemos 6 voltios acá y veamos acá arriba, 6 voltios. Esta V02 es el voltaje de acá y el otro es el voltaje de acá. ¿Qué significa? Que estamos teniendo el mismo resultado. Por lo tanto, hemos empleado correctamente las reglas que hemos visto y hemos hallado la resistencia de Norton y la corriente de Norton. Saludos a todos.